Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Mundo Hacker TV. Con vosotros Antonio Ramos, como de costumbre, seguimos en nuestro búnker, en Colorado, a 750 metros bajo tierra. No sabemos si hay vida allá afuera. De todas maneras, seguiremos emitiendo. Gracias por el apoyo del primer programa que tuvo Mundo Hacker. Antes de comenzar con el tema que tenemos para vosotros, que me parece bastante interesante, agradecer a un montón de gente de comunidad que lo ha apoyado y le ha gustado, entre ellos la gente de Diario de un Hacker, en hacker.com, la gente de elhacker.net, Hack Hispano, Hack por Crack. De hecho, hemos hablado entre los compañeros y dedicaremos, cuando hablemos del hacktivismo, o sea, el activismo y la desobediencia social en Internet, haremos una pasada en la parte práctica por cada uno de estos foros para comentar sus partes más interesantes o las que más nos gustan. Y bueno, vamos a comenzar hoy a hablar de, pues la verdad es que no sé de qué. Bueno, ya que hoy día iba a estar acá, tenemos a Yago, ¿no? Hola. Yago, el hombre antena. Por eso me ha dejado de esa posición. ¿Qué tal, Yago? Muy bien, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Y bueno, gracias a todo el mundo por la repercusión que está teniendo el programa. La verdad que hay que pues entonces habrá que decir de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar concretamente de inseguridad en redes inalámbricas Wi-Fi. Un problema tanto en hogares como en empresas, y que qué mejor que tener a Yago con nosotros para que nos vaya introduciendo y le podamos machacar a preguntas y que él nos explique. ¿Cómo comenzar este tema, Yago? Pues una de las cosas que habíamos hablado era por qué existe en la actualidad también tantos puntos open de conexiones Wi-Fi en las ciudades, por ejemplo. Es decir, por qué todavía existe conectarme sin password, sin credenciales, etcétera. Y sin cifrado de datos. Efectivamente. Efectivamente. Esto es un problema de herencia, al fin y al cabo. O sea, en un principio no se tuvo en cuenta el tema de la seguridad ni el cifrado de la información cuando se iniciaron las primeras Wi-Fi. Actualmente lo que estamos es heredando malas configuraciones, heredando configuraciones no cambiadas con el tiempo, y todavía hoy por hoy cuando hacemos por ejemplo, una sesión de web driving por un pueblo, por una ciudad, nos encontraremos todavía curiosamente un montón de redes inalámbricas abiertas, vamos a llamarlas domésticas muchas de ellas, pero también en redes de tipo hotspot de hoteles, aeropuertos, etcétera, Yo etcétera. creo que es un tema de usabilidad, porque al final del día todo esto, o sea, muchos de los dispositivos que se venden, antes los vendían open también, porque inmediatamente era open y el usuario lo único que tenía que hacer era abrir el portátil y se conectaba automáticamente a Windows, ¿no? Efectivamente. Sin el paso de contraseña, sin el paso de... Entonces es muy amigable, porque claro, decía, acá tengo un producto que es plug and play. Exacto. Red abierta, red open, se conecta de por sí solo y tienes internet. Usabilidad. Claro. Yo te uso, tú me usas, él te Claro, usa. claro. Exacto. Ahora bien, Todos nos usamos. Además, introducir una contraseña resulta algo tedioso, ¿verdad? O sea, es tener que decir, mi clave de acceso es esta. La verdad que es una cosa bastante incómoda, ¿verdad? Y no valen para nada. No, exactamente. Entonces, dejémoslo todo en Yo open, ¿no? Yo como no tengo internet, no sé... Bueno, en realidad el problema heredado es un problema grave, porque en realidad no es lo mismo utilizar o no utilizar cifrado de datos en una red cableada que hacerlo igualmente en una red inalámbrica. En una red cableada tenemos que conseguir acceso a la red primero, ¿no? Conseguir acceso al cable, acceso a cualquier punto de red de la instalación. Ajá. Sin embargo, en el caso de Wi-Fi, esa información fluye por el aire, y cualquiera que tenga una tarjeta Wi-Fi en modo monitor será capaz de leer absolutamente todo lo que está transmitiendo un usuario. Vale. Esto yo pienso que es importante mencionar, porque en realidad, claro, es la percepción del peligro, no se nota, porque en realidad la gente tampoco está usando su ordenador y no se imagina otra persona tratando de escuchar mis comunicaciones, ¿no? Pero esto es lo mismo que pelar el cable en las películas, conectarse y Sí. escuchar las llamadas por teléfono. Exacto. exactamente lo mismo. Pero en este, como tú dices, no hay que pelar ningún cable. La señal está ahí mismo en el aire. Y en este Exacto. caso está en texto plano, con lo cual podríamos interferirlo. Yo actualmente... Peligros de interferir esas comunicaciones. Exactamente. Si yo llegara en este momento a un hotel y veo una red Wi-Fi que está open, yo desconfiaría bastante. Básicamente porque uno de los ataques que yo he visto hacer, que no he hecho, No, he sí, visto hacer, sé. Vamos, todo lo hacéis vosotros, ¿eh? Yo no. pues lo que suele ocurrir es que al llegar a un hotel puede llegar alguien, contratar la Wi-Fi del hotel. Eso. Por ahora es un usuario totalmente confiable, está cumpliendo con las normas, y en ese momento, cuando él ya llega a su habitación,
se conecta a la Wi-Fi del hotel, entonces empieza a cambiar un poco su actitud. Porque lo que va a hacer es poner también, utilizando la salida que le proporciona la red Wi-Fi del hotel, poner un punto de acceso abierto, ¿de acuerdo? Que no va a ser todos necesario. los usuarios del hotel Exactamente. empiecen a conectarse Claro, con el objeto de tener Ahí internet está. gratis. No Y- tengo que pagar. Y lo único Claro. que uno tiene que hacer es poner en el nombre del access point El algo nombre del como hotel. el nombre del hotel. Algo que sea muy efectivamente. confiable. O sea, Por es muy- ejemplo, nombre del hotel, planta tal. Claro. Exacto. Sí, veo que no lo habéis hecho nunca. no sé, tanto Es detalle. ingenio que me sale la idea. sorprende. Yo no sabía ni que eso existía. ¿Sabes? Y el peligro está justamente en que la persona que está proporcionando ese punto de acceso abierto, a su vez, lo que tendrá puesto es un sniffer para poder ir monitorizando el tráfico de todas las personas que se conecten a ese punto de acceso. Y ahí ya... O simplemente por el hecho de que nos conectamos habitualmente a redes abiertas, al simplemente tener la red abierta, es que se va a conectar automáticamente. La persona lo abre y dice, pues mira, ha pillado la wifi del hotel, no va a sospechar y Sí, se no conecta. tengo que pagar por no navegar, Claro, etcétera. claro. Exacto. Y como siempre, en la situación en que estamos en la economía, mejor no pagar. Entonces, primer consejo, primer tip, ojito con conectarse a las redes open. Pero para finalizar esta pregunta, también existen muchos hotspots, etcétera, en aeropuertos, hoteles, bibliotecas. ¿Qué consejo podría dar? Existen para que podamos utilizar Internet, pero es muy confiable si te sienta gente cerca de ti. O sea, tú estarías utilizando de manera o... no puedes estar utilizando de ninguna manera segura una red open. No hay forma. O sea, la única forma es establecer nuestra propia seguridad. O sea, decir, bueno, yo utilizo una open, pero me voy a conectar a la empresa para navegar o me voy a conectar a otra red para navegar y entonces voy a utilizar una VPN. Y entonces encapsulo todo mi tráfico dentro de una red open. Bueno, pues sería, si la configuración VPN es segura y es buena, sería la única forma segura de navegar dentro de una red open. O sea, totalmente sin recomendación. Sin recomendación ninguna. Vale, o sea, es que realmente... Pero hoy en me día parece- también, han introducido mecanismos de seguridad. Ya por defecto ya no es abierto cuando lo compras de Vodafone o Internet tu cableado. O sea, tienen contraseña. Sí, la mayor parte de ellos. Y hay varios y hemos ido aumentando nuestras Sí. contraseñas. Y ahí viene, todos hemos comenzado y todos vemos el candadito que tenemos cuando en Windows, por ejemplo, vemos localizar redes vivas. Y mi pregunta es, ¿soluciona el cifrado web, que todavía hay muchísimo, soluciona de esta manera de cifrarse la seguridad en empresas, hogares, etcétera? Bueno, eso trataba de hacer, ¿no? En un principio, cuando se crearon las primeras redes inalámbricas, el Open fue una solución plug and play, como dice JP, pero se introdujo después, porque se necesitaba una forma más segura de poder conectarse, el cifrado web, el kit de seguridad web, ¿no? Que se llama Wired Equivalent Privacy, o sea, privacidad equivalente al cable. Realmente duró muy poco tiempo siendo seguro, realmente no llegó a durar un año antes de empezar a encontrar sus vulnerabilidades. Porque, bueno, pues el tipo de cifrado que lleva el RC4, de la forma que está aplicada, con la seguridad que está aplicado y con el tamaño de la clave y del cifrado, por tanto, pues se determinó enseguida, al cabo de pocos meses de sacarlo, que no iba a ser seguro. Y a partir de ahí, solo ha sido una cuestión de tiempo. Desde el principio fue inseguro, pero a partir de un tiempo determinado ya se necesitaban un montón de paquetes al principio para poder Sí, romper yo la recuerdo que clave. Hay que capturar Claro. muchísimos paquetes Bueno, para poder también romper la en un clave. principio estoy seguro que ayudó a la seguridad. Quitaron las redes open abiertas, por defecto. Pero lo que pasa es que efectivamente el cifrado web de por sí era tan débil, es que automatizaron tantas maneras distintas de atacar Sí. el web. O sea, yo me acuerdo cuando yo voy leyendo por los foros y veo los how-tos, es que deben haber como 15 distintas maneras de atacar O sea, el web. me estáis comentando que el cifrado web, que muchos routers de distribuidores de internet que te suministran, se rompe rapidísimamente. El problema de ese tipo Sí. de cifrados básicamente es que no solamente es susceptible a ser atacado mediante ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario, sino que mediante ataques estadísticos En la estadística. es lo que va a hacer que sea rápidamente y fácilmente rompible. Claro, Efectivamente. porque en realidad es débil el cifrado web, porque claro, tenemos una máquina, un ordenador que puede calcular todo tipo de tráfico y simplemente le decimos, calcula cómo sería el tráfico cifrado web, y como que de alguna manera el ordenador genera
Sí. esas claves para poder penetrar La fácilmente. Y es que lo hacen la rapidísimo. estadística se basa en la capacidad de repetición, o sea, hay algo determinado, hay un hecho determinado que se repite muchas veces, más de lo normal, ¿no? Y entonces ahí se rompe. No es la única forma de romper web. Web también, por supuesto, se puede romper por fuerza bruta. Sí, o condicionario, O con diccionario, web de Claro, Clipper, etcétera, agarro mi lista etcétera. de palabras y le voy introduciendo una por Efectivamente. una, ¿no? Entonces hay muchas formas de romper web, hay muchísimas formas, muchos programas para hacerlo, muchas utilidades, muchas aplicaciones. Desde hace bastantes años ya, web dejó de ser seguro y dejó de estar recomendado. Vale, pues ya tenemos primer consejo de... Porque está cojona, ¿eh? O sea, yo... ¿sabes? 1, cuidadito con las open. 2, cuidadito con el cifrado web que tenemos en nuestros routers o en las empresas que seguimos utilizando, y sería interesante entrar dentro del router porque los fabricantes tienen estas capacidades, el dispositivo que te suministran, para empezar a trabajar en un salto superior que sea WPA. Es decir, que no nos cuesta nada entrar o llamar al ISP y preguntar cómo entrar en nuestro router y terminar con el cifrado web, porque es cuestión de, lo que no sé, Yago, ¿es cierto o es leyenda negra eso de que tú te desmaterializas y vas por el aire y te metes en los hogares? Yo personalmente no, pero conozco gente que lo ha hecho. O sea, hay gente que se desmaterializa. Sí, Es fascinante. Pero bien, tenemos Open, Sí. mucho cuidadito. Web, intentémoslo cambiar. Si no sabemos, o preguntamos a un amigo o lo hacemos por un ISP. Entonces yo pregunto, ¿es WPA la solución a la seguridad en empresas medianas, etcétera, o usuarios domésticos? Bueno, en principio WPA es la solución, fue la solución durante muchos años, es una buena solución para entornos domésticos, para uso personal, vamos a decirlo, pero tiene también una serie de pegas. O sea, WPA, vamos a llamarlo, tiene varios sabores, pero el sabor más común, el sabor personal, el doméstico, el que se utiliza en todos los hogares, que es el WPA PSK, el Pre-Shared Key, o clave precompartida, vamos a llamarlo, es un buen cifrado si la contraseña tiene la dureza suficiente. Y no son, Rubén, las contraseñas por defecto que te están suministrando los ISPs o proveedores de Internet, ¿no? Porque recordad una cosa, los proveedores de Internet no se preocupan por vosotros, por la seguridad de sus usuarios. Solo les interesan los resultados bursátiles, optimizar las ganancias. Continúa, Rubén. Pues justamente donde está la vulnerabilidad del WPA es no en el tipo de cifrado que vaya a utilizar. Luego veremos la diferencia entre WPA y WPA2, en qué se diferencian, pero en realidad la vulnerabilidad no está en el tipo de cifrado, sino está justamente en la dureza de la clave que tú le pongas, de la presa key. Digamos, de la pregunta, digamos, WPA ahora, en este mismo momento, que es mucho mejor que web, Ya no es la la solución que estamos utilizando y es la solución que, por ejemplo, hoy en día ya entregan con routers. Sí. Las nuevas generaciones claro, de routers claro. sí están implementándolo. Después, estoy seguro que después también lo automatizarán, igual que el web, y habrán miles y miles de herramientas, ¿no?, que automaticen el ataque. Pero efectivamente, a diferencia del web, ¿no?, que es donde estamos todos de acuerdo, es mucho más robusto el protocolo de cifrado, y en realidad el único eslabón débil sería nuestra creatividad de poder generar una contraseña robusta. Efectivamente. ¿no? Robusta En o no- entornos- o no utilizar... En entornos domésticos. Domésticos. Volvemos a lo mismo. Vale, sí. O pequeña empresa. O pequeña empresa, claro. Efectivamente. Entonces, lo que sí tenemos bien claro es, las passwords no pueden ser por defecto las que tienen los fabricantes porque están en montones de diccionarios en internet y todos lo sabemos. Correcto. Y tampoco pueden ser débiles que figuren en un diccionario. Azul, atacantes, como veremos en la parte de prácticas con nuestro amigo Yago. Y en entornos, para saltar, en entornos empresariales, ya de mayor capacidad, WPA2, El problema, Radius. como decía Jean-Paul, la seguridad de WPA, del sistema en sí, como está construido y en las versiones actuales, tiene una buena dureza, es un buen sistema. El problema no radica en la dureza ni en el cifrado. El problema radica en lo que es el concepto de clave precompartida. O sea, en un entorno empresarial no podemos estar suministrando la clave, la misma clave para todos los usuarios, porque aunque WPA tiene una ventaja, es bastante estable y bastante fuerte,
la clave que se genera para que tú te conectes al AP, al punto de acceso, será diferente para ti que para mí, porque se genera una clave de sesión única para cada una de las conexiones. Esa parte es muy dura, está muy bien, pero la clave precompartida es común para todos nosotros. Entonces, el problema es en lo que es entregar la clave. A todos los usuarios, efectivamente, a todos los equipos, etcétera, etcétera. Por ahí se nos va a escapar la clave, seguro que se nos va a escapar. Entonces, para entornos enterprise, para entornos corporativos, tenemos que tener sistemas que provean de certificados o de claves únicas para cada uno de los equipos, de modo que si se compromete la clave, no nos veamos obligados a cambiar en toda la organización, restablecer toda la organización completa, ¿no? Entonces, ese es el único problema de seguridad que tiene el cifrado WPA actualmente, aparte de la no dureza de la contraseña, etcétera, etcétera. Es el entorno corporativo, que ahí hay que trabajar un poquito más. Una de las cosas que tiene el entorno corporativo, que es mucho más robusto, si solamente las contraseñas, que lo utilizan con WPA2, es la utilización de radius, ¿no? La siguiente evolución. Claro, que es este protocolo que en realidad se basa en certificados para cada uno de los ordenadores, entonces como es una estructura conocida por todos, que es la PKI. Entonces, si la empresa ya tiene experiencia trabajando con estructuras PKI, o sea, un certificado generado por usuario, moverse a radios o gestionar los equipos que se conectan a la red a través de este mismo sistema es una gran ventaja, porque obviamente por diccionario no vas a empezar a replicar certificados, ¿no? Claro, no, incluso podrías generar una estructura de modo que los certificados sean los mismos para una serie de servicios determinados. Ahí entraríamos en vamos a decir, un servicio de certificación donde pues el certificado que tiene esta máquina, además de entrar en el dominio y hacer otra serie de cosas, le permita conectarse a la Wi-Fi. Rubén, ¿quieres aportar algo justo en esto de WPA o pues algo? Justamente ver un poco cómo se genera, si quieres, un poco la clave, que al final es va muy a complicado, no necesitamos. Lo que quiero presentar directamente es el nuevo dispositivo que el Mundo Hacker TV ha fabricado. Este va a ser el router del futuro en los entornos domésticos. Pensamos competir con importantes ISP como Telefónica, etcétera. Se ve muy complicado. Es analógico. Esto falla o no falla, se enciende o no se enciende. Entonces, muchachos, mucho ojo. En el futuro, esto es lo que llega a los hogares. Todos los hogares. Vale. Bueno, solo para terminar esta pregunta, de verdad, no podemos entrar en la profundidad de cómo funciona WPA, pero si quieres, o WPA2. ¿Qué diferencia hay entre WPA2 y WPA? Pues básicamente ahí sí que está el cifrado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, WPA lo que te va a utilizar es el cifrado de TKIP, ¿vale? Que está basado también como RC4, como podría estar también basado web, pero luego, por ejemplo, lo que es WPA2 lo que va a hacer es incrementar o potenciar ese cifrado con AES. Ahí va a estar donde está principalmente la diferencia. Y luego también, ¿en qué? Pues también en el algoritmo que va a utilizar, por un lado WPA y por otro lado WPA2, para detectar lo que sería el poder detectar la comprobabilidad de las tramas recibidas, si se ha recibido bien la trama o si no. ¿Cómo se hace eso? Pues a través del código MIC, del código Michael. En el WPA ese código MIC está generado de una forma un poco más sencilla, pero en cambio en el WPA2 es reforzado, más depurado. Pues mira, yo es que con lo que me estás contando lo que voy a hacer es suprimir internet en mi casa porque tengo wifi, ¿sabes? Entonces volveremos. ¿Qué ordenador es el más seguro? Aquel que no está conectado a la red eléctrica. Ni a internet. Bien, pues la verdad que me parece muy interesante el tema que estamos tratando. Hemos pasado por Open, los problemas con tener redes Open, la debilidad de muchos de los cifrados que tenemos en nuestras casas y en empresas web, y lo más robusto que podemos estar utilizando ahora mismo, que es WPA, y un salto a WPA2 todavía mucho más mejorado. Pero que en realidad el WPA2 ¿es totalmente distinto del WPA? No, la filosofía es la misma. Es la misma filosofía, es una aplicación mejorada de WPA. El único problema que nos podemos encontrar con WPA2 de momento es que podemos tener algún dispositivo no compatible. Entonces tendremos que bajar el nivel de seguridad WPA, porque todavía si tenemos, yo que sé, equipos que ya tienen una serie de años, o cámaras, por ejemplo, cámaras Wi-Fi, cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, probablemente tengamos que bajar el nivel de seguridad WPA. Pero mientras que la presa de key sea fuerte, se puede seguir con tranquilidad. Pues pasemos a la siguiente pregunta. No puede ser. El gran Dimitri, el archienemigo del Mundo Hacker. Iago, estoy hackeando vuestra Wi-Fi. Me parece que sabes tanto como yo. ¿Qué pongo aquí?
Gracias, ahora conquistaré el mundo. Que hemos definido, y me gustaría dejar claro, que WPA2 en verdad tendría que haber sido... WPA tendría que haber sido lo que es WPA2. Sí. No, es que eso a lo mejor la gente, Sí. como cultura general, me parece muy interesante, y decir, hubo unos estándares y unos borradores de estándares Sí, que empezaban fue- a definir lo que iba a ser WPA2, Claro. perdonad, WPA, esta seguridad. Claro. Muchos fabricantes anticiparon en el mercado para sacar Sí. dispositivos que ya decían cumplir WPA, y cuando salió el verdadero estándar definitivo, Sí. WPA2, Se fue, hubo a ver, que llamarlo así. se debió a las presiones, como tú dices, a las presiones de los fabricantes, porque en realidad, con razón, al cabo de un año de salir web, ya web estaba explotado por todas partes. Entonces, el problema es que se exigía la existencia de un sistema de seguridad mejor para volver a dar confianza a las redes inalámbricas. Entonces, claro, WPA, que todavía necesitaba un par de años de desarrollo, hubo que sacarlo de una forma precipitada. Y así se hizo. Pero bueno, O sea, por cumplir digamos con que fechas fue... de release, digamos. efectivamente, y por mejorar la seguridad general de Wi-Fi, ¿no? Entonces había que hacerlo y se sacó, pero no, eso no significa nada, o sea, realmente se aplicó correctamente, ya iba bastante avanzada la primera parte, que era la personal, la de WPA personal, ya iba bastante avanzada y se sacó al mercado. Años más tarde se sacó WPA2 como lo que iba a ser el completo, el protocolo completo de seguridad WPA. ¿Por qué no te callas, coño? Porque, joder, es que me está rayando, ¿sabes? Ha sido muy interesante, no, disculpa, Yago, ¿no? Pero para mejorar a los usuarios, a la gente que trabaja en empresas o que quiere conocer de esto y cómo poder configurar de manera segura su red inalámbrica o sus redes inalámbricas, dependiendo si tenemos distintas sedes, etcétera, es trucos, cosas para que de alguna manera hagamos esta nueva red tan difundida más segura, que podamos poner estos truquitos de usuario doméstico y poder evitar en gran parte los ataques. Apaga tu ordenador. Ese es el primero El y primer el mejor. truco. Dejad de pagar a los proveedores de telefonía móvil o de telefonía doméstica y no paguéis internet, con lo cual no habrá tendréis. problema. Bueno, Tercero, todos esos trucos de ocultación de ESID, bueno, la ocultación de ESID está bien, Sí. ¿vale? Si tenemos una red segura, por ejemplo, WPA, lo que estamos hablando, personal o incluso corporativo, la ocultación de ESID no es una mala medida, es un buen truco. Para los usuarios más domésticos y que estén comenzando, ¿no? El ESID es el nombre que aparece de tu punto de acceso, el que nosotros vamos a vender a nivel mundial. Claro, cuando ves el nombre de la wifi del hotel, lo que Exacto. estamos viendo es la ESID, ESI. efectivamente. A nivel personal, pues podemos ocultarlo, con eso nos quitaremos de encima pues algunos newbies que están intentando entrar en nuestra red. Permitir también la selección de direcciones MAC address, la MAC address, la lista de ACL, acceso, la ACL. que los routers que te suelen poner en casa permite eso, es decir, poner la MAC address de tu portátil, del PC de tu madre, de tu esposa, etcétera, incluirlo. Tenemos ocultar el ESID, el nombre, poner direcciones, listas blancas de MAC address Exacto. Lo que permitidas. pasa es que eso de verdad es totalmente efectivo, porque No, en realidad... ninguna de la esas medidas ocultación es de- totalmente No, efectiva no. si más no que la nada, acompaña. utilizar la lista blanca me parece bien. Estando Meter Yago Hansen que se desmaterializa y va por el aire, no hay medida segura. Obviamente no hay ¿Sabes? seguridad ante eso. ¿Sabes? Pero en el caso que no fuese Yago Hansen. Y si yo meto, por ejemplo, estas MAC addresses, ¿no? Como digo, listas blancas, solamente este ordenador o este ordenador se puede conectar a mi red. Pero de verdad o sea, es un truco bueno, pero No. de verdad ayuda a parar. Ayuda a parar pequeños ataques de gente que no tiene suficiente conocimiento. Pero cambiar la MAC de nuestros lo más ordenadores fácil. por una Como permitida en yo. la ACL es sencillísimo, ¿no? Eso es muy sencillo. Entonces tampoco es tanta ayuda. No, pero lo estamos ocultando, estamos poniendo este listado, utilizar WPA Por supuesto. o WPA2 si nuestro dispositivo lo permite, y luego, alguna cosa más, sí, no hablar con la pero gente ya- que tienes internet. No sé, Ya decir, en entornos corporativos ya hay otras medidas de protección también, además de todas las que hemos hablado. Por ejemplo, si queremos hacer un enlace, por ejemplo, punto a punto entre dos sedes, por ejemplo, ¿no? Ahí un truco de seguridad, por ejemplo, es si tienes los dos equipos para hacer el enlace de una marca determinada, que sean los dos exactamente de la misma marca, que suele ser así, porque cuando hacemos un enlace punto a punto normalmente compramos los dos equipos. equipos, ajá. Bueno, pues hay equipos que permiten, por ejemplo, modificar el canal.
O sea, hacer un channel shifting que se llama, que es modificar un poquito la frecuencia, pueden ser 10 MHz o 5 MHz, modifican el salto de canal de modo que solamente los equipos de esa marca son capaces de ver nuestra red inalámbrica. Pero eso a nivel empresarial. Por ejemplo, o luego si nosotros tenemos que hacer una red para nosotros, por ejemplo, y somos capaces de hacerla en la frecuencia de 5 GHz, en la frecuencia A, 802.11a, pues si nosotros tenemos todos los equipos que soportan esa frecuencia, pues también va a ser mucho más difícil que un hacker escanee nuestras redes, porque la verdad que se escanea casi siempre a 2,4, pero muy poca gente escanea a 5. Sí, vamos, yo no sabía ni que eso existía. Rubén, ¿quieres comentar algo? Pues en principio, con los consejos que se han dado, es poner un poco más complicado que seas un conejillo fácil de atacar. Exacto. ¿Sabes? En principio es de lo que se trata. Y no olvidemos siempre que aunque utilicemos WPA, WPA2, que utilicemos passwords que no sean predecibles, que sean fuertes. No largos también. Efectivamente, largos y no predecibles. Cambiemos los passwords, es decir, en otro programa tocaremos problemas legales y de gente que se ha visto envuelta en situaciones muy problemáticas precisamente porque han podido acceder a sus redes inalámbricas y desde dentro se han hecho actividades delictivas y los que están de alguna manera dando la cara ante un juzgado, etcétera, es estas personas y son totalmente inocentes, ¿no? ¿Sabes? Y aquí surge antes de cambiar al siguiente punto, es la trazabilidad, porque a mí que me gusta esto de la delincuencia y tal. Lo que te mueves. Pero una de las cosas es, si alguien accede a una red wifi doméstica, empresarial, la trazabilidad de esa persona para perseguirla puede ser muy complicada, ¿no? Muy complicada. Cuenta el caso ese me contabas de cuando te sientas en el coche y sales corriendo. Pero creo que no es el sitio adecuado para contarlo. No, pero imaginaros entrar dentro de una red corporativa de una empresa, en un polígono industrial, lo estamos haciendo desde un coche. Entramos, realizamos actividades ilícitas y nos vamos. Y nos vamos en el coche. Bueno, es imposible trazar. Hay otra solución que utilizan bastante empresarialmente, que es de verdad inhibir las señales. Sí, esa también es una buena solución, Sí. Es verdad, esa es una buena solución. Normalmente cuando los instaladores hacen una instalación no profesional de Wi-Fi, para intentar llegar al máximo número de usuarios posibles dentro de la empresa, cruzar paredes, llegar hasta el piso de arriba, hasta el de abajo, simplemente lo que hacen es aumentar la potencia del punto de acceso, de tal manera que sea capaz de hablar más lejos. Sí, ¿no? y llegue 500, 600 Exacto. metros más allá. Y así no me complico la vida como administrador, no me complico la vida y consigo que todo el mundo tenga señal. Qué profesionales esa gente. ¿Verdad? Sí, muy Lo que profesional. pasa es que también le llega al vecino y a la otra casa. Exacto, o al coche que está aparcado fuera, que es el que estábamos hablando. Antes de saltar a la parte práctica, la verdad es que nos queda poco tiempo, ¿sabes? Sí me gustaría que hablásemos 2 minutitos de herramientas y utensilios que debemos de utilizar para ser auditores wifi o trabajar en el mundo inalámbrico o tenerlo en nuestras casas, y existen herramientas de software, como veremos en algún apartado del programa, ¿verdad? Sí. Una distribución, alguna herramienta de software, dinos una. Backrack. Muy bien. Después existen también dispositivos tanto de hardware, como puede ser el antenaje, los chipsets, la electrónica que llevan. Entonces no sé si quieres comentar alguno. Pues a la hora de elegir una buena tarjeta Wi-Fi, chipsets que puedan ser útiles, pues por ejemplo Atheros, que por ejemplo Realtek, esos dos. Sí, yo pienso que aquí lo que importa bastante es el hardware, ¿no? Lo que Por un lado, utilizamos. exactamente, es el hardware, lo que es el chipset de la tarjeta y también los drivers que pueda tener esa tarjeta para al final hacerla funcionar de una forma distinta a lo que es el funcionamiento normal, que es el modo manager, en el que la tarjeta Wi-Fi lo único que va a hacer es conectarse al punto de acceso y entonces a partir de ahí salir. Pero Nani- ahí es donde importa es el chipset. El Porque chipset, en realidad saber los chipsets y el los modelos que lo tienen. y por supuesto las antenas. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Eso qué es? Esto es algo La que- ¿Pero qué hace con eso? La antena. Esto es una antena. Para robar la señal satélite del vecino. No, esto es una antena Wi-Fi, una Yagi, es un tipo de Yagi, una direccional, es una muy direccional, donde yo la conecto a mi tarjeta Wi-Fi. O sea, que tú vas a McDonald's o a Burger King con esto, tío. No, esto es para otro sitio. Ah, vale. Pero nos permite llegar con la señal mucho más lejos, con mejor calidad. Ahí lo que importa, ahí lo que es importante, igual que estos pinganillos de Wi-Fi,
hay muchos de estos que son puro USB, pero lo importante es que tengan estos conectores Siempre. externos, porque así le podemos meter como estas antenas, que estas son antenas que te dan más ganancia para poder escuchar mejor, digamos. Por ejemplo, este. Como este. ¿Ves? Como el que tenemos incorporado en nuestro dispositivo. ¿Sabes? ¿No? Sí, ¿no? Esto es la caña. Sí, claro. O sea, nosotros, modular. ¿qué os pensáis? ¿Que no investigo? Sí. No sabré muy bien de lo que habláis, pero en hacer maquetas soy un especialista. Lo ¿sabes? podemos poner también algo así, ¿eh? Y bueno, la verdad que es súper interesante. No queremos haceros muy largo el programa. Da mucho paso para futuros programas el hablaros de dispositivos, fetichismo, antenas potentes, analizadores de espectro, que veremos en la parte práctica ahora con Yago. Vamos a saltar a esa donde Yago nos ha traído dos prácticas. Una me parece muy profesional, ese análisis de espectros, ¿no? De canales y la otra es un ataque contra WPA, para que veamos que aunque la hemos recomendado, tampoco es la solución definitiva. Con esto solo me cabe despedirme, como siempre. Os veo en la siguiente sección y despedir a los colaboradores habituales como Rubén, despídete de la gente. Un saludo para la audiencia, que sabemos que en realidad son casi todas mujeres. ¿Qué fe tienes, tío? ¿Sabes? Un saludo a todos, happy hacking. ¿Sabes? Un saludo. Gracias. Nos vemos en la siguiente sección. Millones de decisiones por segundo. Y ni un solo error. ESET Smart Security 4. La protección más rápida y ligera. Comprobado rendimiento extraordinario. Welcome to the real world. Y ahora estamos de vuelta a la sección de Bienvenido al mundo real. Welcome to the real world. Nuestro amigo Yago Hamsen ha querido preparar en esta parte práctica dos prácticas para que las veamos paso a paso y nos vaya explicando secuencialmente. Yago, ¿Qué tal de nuevo? Sí, vamos a presentarnos de nuevo. Vamos a ver, he traído dos prácticas un poco fuera de lo común, ¿no? Para no estar siempre viendo la misma típica práctica con Aircrack en Linux, etcétera, etcétera, pues vamos a ver alguna alternativa para Windows hoy, ¿no? Entonces, por un lado, he intentado que sean prácticas así como vamos a decir, un primer programa donde participo, que sean prácticas visuales, o sea, que tengan, que sean un poquito fuera de lo normal, fuera de lo común, vamos a decir, ¿no? De lo que no ha visto la gente. Vayamos a la número 1, que es un analizador de espectro. Cuando se van a hacer instalaciones profesionales, y esto es para todos los televidentes, es bueno que un instalador o un profesional IT lleve un analizador de espectro en tecnologías inalámbricas, pues para ver qué canales están más saturados, en cuáles hay mayor actividad y en qué canal debe situar esos puntos de acceso en un hotel, en una empresa, etcétera. Me gustaría que nos mostrases qué tecnología utilizas para el analizador de espectro. Correcto. Y no sé si es esta concretamente, puede ser. Sí, hay muchos tipos de analizadores de espectro profesionales, casi todos ellos valen más de un riñón. En el caso que nos concierne, pues hemos conseguido que es un pequeño analizador de espectro de 2,4 GHz de un fabricante que se llama Metagit y se llama WiSpy. Este analizador de espectro, la principal característica que tiene es que es muy barato. Vale, pues comparado con el resto del mercado. Entonces me vale. Entonces, bueno, le colocamos, este tiene su propia antena, le colocamos la antena, es USB, es como un pendrive, lo colocamos en el pendrive, lo acepta el ordenador enseguida y trae su propio software. El software que utiliza está bastante bien hecho. Es el Channelizer, uno de ellos, porque trabaja en diferentes programas, pero el más conocido de ellos es el Channelizer, que nos va a mostrar pues cómo está la señal en el aire en este momento, qué es lo que tenemos en el aire. Porque lo que estamos viendo ahora, efectivamente, es el movimiento de datos que hay en el aire y la saturación que se está produciendo allá donde alcanzamos también con la antena, ¿no? Es decir, claro, con nuestro análisis. En la banda a la que está preparada para trabajar el analizador de los 2.4 GHz. Efectivamente, ¿no? Este en concreto es de 2,4 GHz. Perfecto. Lo que sí me gustaría es que comentásemos a nuestros compañeros televidentes qué es lo que estamos viendo cuando una de estas herramientas la utilizamos. Vale, en la imagen inferior vemos lo que es la incidencia de toda la actividad que hay en esta banda, en la de 2,4, en tiempo real. Aquí vemos picos saltando, aquí vemos zonas con más saturación, con menos saturación. De hecho, comentar a la gente que, bueno, aquí en España concretamente utilizamos 13 canales, ¿verdad?
nos está describiendo la actividad en estos 13 canales. Correcto. Donde colocamos nuestros APs, pero mira, observo que tenemos actividad en el canal 14 que no está permitido Efectivamente. inicialmente. Probablemente será algún dispositivo, pueden ser micrófonos inalámbricos, puede ser algún tipo de dispositivo que por error o porque se ha traído de otro país, se ha comprado Japón, por ejemplo, y está configurado para trabajar en el resto de frecuencia, en toda la frecuencia completa hasta los 14. Vale, pero recordemos que en España es del 1 al 13. Correcto. Esto, por ejemplo, ya nos está ayudando a encontrar una interferencia. O sea, ya hemos encontrado simplemente con arrancarlo un error, que es que hay algún dispositivo que está trabajando en el 14, por lo tanto es ilegal. Es ¿no? ilegal y no está autorizado a trabajar en ese canal. Efectivamente. Bien, también hay una cosa que me gusta comentar y tal, es que recordemos, es decir, se produce una saturación aquí entre el 1, 2 y 3 y 4, pero debido a porque es multicanal, los puntos de acceso Correcto. son multicanal y van saltando a lo mejor del 1 entre el 2, 3. En realidad lo que hacen es tener una frecuencia central, por ejemplo, un punto de acceso que tenemos aquí en el canal 1, porque se ve que el canal 1 está mucho más colapsado que el resto de zonas. Efectivamente. Y ese punto de acceso en el canal 1 realmente se dice que transmiten una frecuencia central en el canal 1, pero es el centro de su frecuencia de transmisión. Él desborda la señal hacia los canales aledaños. Efectivamente, en el 1, como es el primero, no vemos lo anterior, pero vemos que también incide en el 2 y en el 3. Perfecto. Me gustaría la siguiente, porque este es en tiempo real, la pantallita de abajo, la pantallita de arriba, ¿qué nos está mostrando? Porque tengo un par de preguntas que hacerte vale. al respecto. En la segunda pantalla, la de en medio, es lo que se llama visión topográfica, que es una visión con respecto a una sesión de tiempo. O sea, nosotros ponemos una sección, por ejemplo, de 5 minutos y entonces él va marcando la huella durante 5 minutos de esa actividad que ha habido en los canales, con lo cual tenemos una visión, no es lo mismo ver una visión de lo que está pasando ahora en tiempo real, que un histórico. Que está muy bien también, pero necesitamos también un histórico para saber que si realmente el punto ahora mismo está apagado o lo han dejado, lo van a encender dentro de 5 minutos o ahora se han conectado nuevos puntos de acceso, entonces necesitamos una visión más en el tiempo. Vale. Y por último, pregunta que a mí me surge, ¿por qué tenemos aquí colores distintos en esta otra franja? Que es mayor actividad de datos en esta zona, en este tiempo que hemos medido histórico, ¿no? Sí. Vemos que, como cualquier gráfico, tiene dos ejes, ¿verdad? Tiene el eje X, vamos a llamarlo el inferior, este eje X de aquí, bueno, nos muestra los canales. Y tenemos, por otro lado, un eje Y, que es el eje de amplitud. El eje Y nos muestra lo que es la amplitud, vamos a decir, la potencia con la que nos llega la señal, la cantidad de señal que nos llega, la fuerza con la que nos llega una señal. Entonces, cuando en el canal 1, por ejemplo, vemos que la amplitud es mayor, sube más, vamos a llamar que la imagen, el punto de acceso tiene más potencia, está más cerca, entonces por eso es mayor, por eso sube. Esta montañita que podemos ver. Y lo otro significa que son puntos de acceso más lejanos, pero están teniendo mucha más actividad que los más cercanos, ¿no? Actividades, navegación, la gente está consultando el periódico, viendo chicas en internet. Probablemente sea que además es lo normal, porque estamos hablando del canal 6 en España, que es un canal muy colapsado, porque ciertos proveedores ponen puntos de acceso en ese canal por defecto, entonces probablemente va a ser porque tenemos muchos puntos de acceso diferentes transmitiendo en el canal 6. Están lejanos, no están aquí ahora mismo, sino pueden estar en oficinas cercanas o en casas cercanas, efectivamente, pero hay muchos configurados en el canal 6. Vale, y ya para en esta herramienta que la considero súper interesante cuando queremos analizar o hacer una instalación Wi-Fi para nosotros, etcétera, y en el último espectro, el Spectral View, que es lo que es otra imagen de... Es otra imagen también en el tiempo, en una sección de tiempo configurable, podemos decirle que la configuramos a 5 minutos o decirle lo dejamos aquí, nos vamos, nos tomamos una copa y volvemos dentro de 1 hora y vemos una visión espectral de 1 hora, ¿vale? Nos dice lo mismo, nos dice exactamente cuáles son las zonas más ocupadas dentro de la banda. Perfecto, perfecto, pues... Mira, te voy a enseñar una herramienta también que hemos conseguido, pues vamos a decir, en el mercado negro,
que es un inhibidor de frecuencia. Eso es lo que quería. Hemos hablado de que somos capaces de distorsionar esta señal inyectándole ruido, de tal manera que eso, la implicación que tendría es que todas las wifis alrededor de nuestro edificio dejan de funcionar. O en una planta de oficinas, Depende de la potencia que tenga nuestro analizador de espectro. Si tuviéramos, perdona, nuestro inhibidor de frecuencia. ¿Y eso dónde te lo has comprado? Eso es bueno, es un dato que me tienes que dar aparte. Bueno, me lo regalaron, vamos a decir. Vale. Entonces, en el momento que nosotros pulsemos, lo vas a mostrar, pulsemos este inhibidor de frecuencia. Correcto, el compañero lo va a pulsar dentro de un momento y lo vamos a ver. Y en ese momento veremos que la señal de toda la banda se va a quedar distorsionada, va a quedar plana completamente. Eso significaría, a efecto de usuarios, que no puedes navegar. Bueno, entre comillas. Sí, te quedas sin wifi. Te quedas sin wifi. Te quedas sin conexión, wifi, realmente. Efectivamente. ¿No? Y de hecho, podríamos llamarlo como el ataque más sencillo de denegación de servicio. Sí, ir con este dispositivo, planta por planta, disparando y chao. Efectivamente. Pues, digámosle a Rubén, venga, que pulse. Rubén, púlsalo. Rubén. Mira, ahora es como cuando ves como toda la banda se ha quedado totalmente anulada. ¿Ves una línea plana? Joder, y está, fíjate qué potencia tiene, además es un analizador bastante potente, y anula completamente toda la banda de los 2400 o 2500. Pues me convence más la herramientita de Rubén que tu analizador de espectro. ¿Qué utilidades puede tener este aparatito? Te lo voy a decir. O sea, aparte de claro, actos delictivos. Actos delictivos, evidentemente. Muy bien. ¿Para qué puede ser utilizado? Pues en temas de acto delictivo, como tú dices. Bueno, pues anular un punto de acceso, uno determinado. Por ejemplo, yo quiero, una sucursal determinada, quiero anular el punto de acceso legítimo, ¿vale? Lo coloco en una papelera al lado del punto de acceso legítimo encendido y me voy. Monto un punto de acceso un poco más lejano, donde el inhibidor no le afecte tanto, ¿vale? Lo enciendo con el mismo nombre de red, sus clientes se conectarán a mí. Esa sería una de las trampas que hemos conversado en la tertulia anteriormente. Ahora me gustaría ya que pasásemos a la segunda práctica, que es un ataque, lo voy a comentar, es el mítico WPA. Bueno, sabemos que para WPA ya hay muchas herramientas, la veremos en la suite de AirCrack, pero sí vamos a utilizar una herramienta visual que todos conoceréis seguramente, o os animamos a que la descarguéis, que es el famoso Cain. Y en el módulo de Wi-Fi. Y lo que yo hago es, de alguna manera, utilizarla para romper una red Wi-Fi que está protegida con WPA. Aquí tenemos... Vamos al tema del hardware primero. Sí, pero rápidamente, porque tú sabes que esta sección tiene que ser súper práctica. Esto, lo que vamos a utilizar es un adaptador que se llama AirPcap, que es el único adaptador que es capaz de ponerse en modo monitor en Windows, o sea, capturarlo todo, y además inyectar paquetes. Perfecto. ¿Vale? Es el único que funcionaría para esta práctica. Bien. Vale. Vale, vamos a ver. En este momento hemos abierto Cain. Tenemos que coger cuál es nuestro adaptador, que es AirPcap. Efectivamente, nos vamos a la sección wireless de Cain, que tiene una sección wireless. Hay que decir que no es el mejor programa para esto, pero bueno, es visual, es bastante interesante. Es lo que yo necesito, clic, clic, clic. Efectivamente, un programa Windows lleno de botoncitos. Bien, si os fijáis, aparece junto al AirPcap la opción de hacer un escaneo pasivo. Vale, pues realicemos escaneo pasivo para detectar qué puntos de acceso tenemos alrededor nuestro, eso es lo que está haciendo, y aparece uno ya inmediatamente. Voy a pararlo ya directamente para que no aparezca toda la vecindad. Y hemos encontrado el que nos interesa, que es este de aquí que estoy marcando. Sí, con nombre root y que sabemos que está cifrado y protegido mediante WPA. Efectivamente. Bien. WPA, CCMP, PSK, aquí lo tenemos. Que ahora es muy común en muchos de los hogares, como hemos comentado, este tipo de protección y de cifrado para su conexión Wi-Fi. Claro. Lo que sí es... Los pasos describe brevemente los pasos que vas a realizar. Vale. Ya tenemos monitorizados los puntos de acceso que nos interesan. Vale, ya hemos encontrado, vamos a decir, nuestra víctima. Sí, ese vecino del cuarto que tanto odiamos. Correcto. Le hemos encontrado efectivamente que está en el canal 2. Bien. Entonces fijamos la tarjeta, el AirPcap, en el canal 2, para que no vaya saltando, porque si va saltando vamos a perder la mitad de la conversación. Perfecto. ¿Vale? Lo fijamos, hacemos otra vez un escaneo pasivo, asegurándonos de tener activado enviar al cracker, ¿vale? Para que ese handshake que estamos buscando de un cliente determinado nos lo envía al craqueador
y que nos capture también los web, bueno, si hay suerte. Para hacerlo de una y de manera repente rompemos dos. entendible para todos, en verdad lo que se produce es cuando una persona se conecta con WPA en este caso, entre el dispositivo se produce lo que se llama un intercambio, el handshake, un intercambio de información, que es lo que Yago tiene que capturar en ese momento. Con ese handshake, que es lo que has dicho, esa información en el aire que has capturado, en este caso con Caín y AirPcap, puedes someterlo a craquearlo. Recordemos también que en verdad se puede craquear porque tenemos diccionarios potentes donde la password está en algún momento. El ataque es así. Una por fuerza bruta. Efectivamente, es un ataque WPA, es por fuerza bruta y hay que tener el diccionario. Hombre, podríamos hacer un ataque por fuerza bruta por generación de caracteres, pero podríamos tardar miles de años, ¿no? En romperlo, ¿no? A mí me quedan como 5 años de vida. ¿No? Y bueno, vale, muy bien, ya tenemos aquí. Necesitamos el cliente, que no nuestro vemos, cliente, que se debe conectar. Efectivamente, aquí lo tenemos, hemos encontrado nuestro cliente. Vemos sus datos, su BSID, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hacemos es simplemente, como esta herramienta ha sido fácil, botón derecho de AUTH, que es desautenticar, ¿vale? Y lo vamos a desautenticar, lo vamos a echar del punto de acceso. Vale, en ese momento que se desconecta de Internet, otra vez va a intentar conectarse y aprovechamos para robar en ese momento el handshake. Correcto. Capturarlo, no robarlo, lo capturas. Lo capturamos del aire, en realidad no estamos robando nada, es una cosa que circula por el aire. Efectivamente. Bien. Y de ahí ya lo pasaríamos. Derecho de AUTH, efectivamente. Ahí está capturando paquetes, vemos cómo está capturando los paquetes. Sí, tenemos información, Efectivamente, saltamos a nuestro cracker. Saltamos al cracker y aquí en WPA PSK. El Caín cada vez tiene más cosas, ¿eh? Sí. Es algo increíble esto. Impresionante. Hemos encontrado aquí ya un handshake válido para hacer la ruptura. Con lo cual ya podemos ir a wireless y desactivar nuestro módulo wireless porque ya no nos hace falta más. Y ahora ya sería someterlo al proceso de crack. Efectivamente. Podemos utilizar esta propia herramienta, Caín, ¿vale? Como atacador de fuerza bruta, o le damos un diccionario y le decimos, oye, pues venga, ataca utilizando nuestro diccionario, que es lo que vamos a hacer, o podemos utilizar otras herramientas, hay otras muchas. ¿Cómo cargas el diccionario? ¿O esto es automático, automágico, que es lo que necesito yo? Bueno, él viene ya con su propio diccionario. Vale. Y es muy bueno, por cierto, el diccionario que viene con Caín es muy bueno, tiene bastante éxito. Bien. Entonces, bueno, pues nada, forzamos al diccionario, ya sabemos, ya lo tenemos añadido a nuestra lista de diccionarios, podemos poner qué tipo de combinaciones de ataque queremos hacer, bueno, si solamente el diccionario como es as is, como dicen los ingleses, ¿vale? Tal y como lo tenemos nosotros, o si queremos hacer combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y letras, tunearlo un poco. Tunear un poquito el ataque. Pues échalo a andar y vamos a ver cuál era el password de nuestro punto de acceso del vecino del cuarto, ese que tanto odiamos. Pues fíjate, ya está corriendo y... Míralo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Atacantes. Ahí lo tienes. Vaya power, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, no sé cómo se les ha ocurrido poner ese password, ¿no? Estaban buscando, ¿no? A lo mejor. Con esto, Yago, gracias siempre, vamos, por los aportes que haces y las cosas que nos enseñas. Espero que os haya gustado a todos. Una última notita. Bueno, te doy esos 10 segundos. 10 segundos. Hemos visto que esta es una buena herramienta, pero bueno, hay otras mucho más potentes en el mercado. No se nos olvida el Consoft para wireless. Efectivamente, tenemos el Consoft Wireless Security Auditor, que utiliza tarjeta gráfica, GPU, vamos a llamarla, como motor de ruptura, y en este caso hemos visto un password sencillo y lo tenemos en el diccionario, no hay problema, pero con el Consoft podemos hacer combinaciones de hasta 400.000. Muestra la pantallita un momentito para nuestros televidentes y con eso vamos a concluir la práctica. Perfecto. El Consoft, y como comenta Yago muy bien, permite utilizar tarjetas gráficas de alto rendimiento, efectivamente, que superan en su procesamiento, en su capacidad de cómputo a las CPUs tradicionales. Correcto. Y es otra manera de atacar por fuerza bruta un password como, en este caso, de WPA. Pues con esto damos por concluida la parte práctica de esta sección y lo único que me cabe es esperaros en la siguiente sección después del informe Dimitri. Hoy, Gran Dimitri les enseñará 3 pasos infalibles para poder hackear cualquier red inalámbrica. Los hackers no pagamos internet. Los hackers usamos Linux para hackear redes inalámbricas.
Los hackers no usan Aeroscript o un programa similar, lo ponen todo a mano. Primero, utilizar la inteligencia. He localizado la red inalámbrica de mi vecino. Hackear Wi-Fi es como pescar. Hay que tener paciencia y tiempo. Disfrútenlo. El primer método ha fallado. Vamos a usar ingeniería social. Llamo a mi vecino. Buenas tardes, estamos llamando de Telefónica. Estamos haciendo un mantenimiento en vuestra zona. Por favor, reinicien el router para tener mejor calidad de internet. Esperamos un poco. Al final, el infalible, la fuerza bruta, el apagón. Estamos de vuelta en la última sección del programa, Mundo Hacker, que es la sección de fábrica, donde nos gusta traeros herramientas que se utilizan en el mundo IT o que proveen fabricantes para que las podáis utilizar, testear, probar o utilizarlas realmente en vuestro trabajo. En este caso, con nuestro amigo Yago, de nuevo, ya llevamos 5 secciones juntos, y lo que queremos comentar hoy es la herramienta que hemos traído es conocida por muchos de vosotros, y aquellos que no la conozcan estoy seguro que la van a descargar inmediatamente, es Backtrack, ¿no? Backtrack, efectivamente, que actualmente está en la versión 4. Versión 4, pero ¿qué es Backtrack en sí? Primero para la gente que tenga bien claro para qué le va a servir y por qué la tienen que utilizar. Vale, Backtrack es un sistema operativo, lo primero es un sistema operativo basado en Linux. ¿No es en Windows? No, parece ser que no puede ser así. Es un sistema operativo basado en Linux, basado también, hereda de Ubuntu, que lleva una inmensa suite de aplicaciones para todo lo que se puede determinar como pentesting, o sea, análisis de penetración, auditoría. Sí. Auditoría de seguridad informática. Efectivamente. Hacking ético, hacking o lo que queramos, pero que es una suite de herramientas integrada, un framework total, con una cantidad de herramientas que podéis utilizar para determinadas tareas de seguridad en vuestra empresa, en prácticas, en la universidad, donde queráis. Pero entonces lo que sí me gustaría decir, que veamos un poquitín Backtrack, lo recorramos contigo, con las cosas, comentaros a los televidentes que es que Backtrack trae miles de herramientas, entonces nos vamos a centrar en dar una vista, un paseo por la suite y que vosotros después podáis evaluar su utilidad o no su utilidad. Yo creo que nadie que yo conozca sería capaz de conocer y aprender a manejar todas la cantidad de herramientas que lleva la suite de Backtrack, porque son miles de herramientas, ya lo veremos, ¿no? Bien. Estamos en Backtrack ahora, que lo hemos instalado perfectamente. Bien. Vemos que en el menú principal de Backtrack vamos a encontrar pues un submenú que se llama Backtrack, donde tiene todas las herramientas, estas miles de herramientas, ordenadas perfectamente por categorías, categorizadas perfectamente, ¿no? Vale, o sea, cuando hacemos un test de vulnerabilidad o trabajamos en esto, pues en verdad siempre hay que seguir un protocolo, una serie de pasos, correcto, pues para poder hacer la auditoría en la empresa o medir la seguridad de nuestra empresa corporativa, y sí debemos de seguir más o menos estas categorizaciones o estas categorías con herramientas que sepamos utilizar o que nos gusten utilizar para el caso. De hecho, la primera sección es la de Information Gathering, ¿no? Efectivamente, de hecho es que este menú está ordenado, vamos a decir, del 1 al X,
todos los pasos que tendremos que seguir para hacer una auditoría. Está muy bien ordenado, ¿no? Entonces, la primera, efectivamente... Recabar información. Efectivamente, en una auditoría lo primero que hacemos es determinar a quién estamos atacando, qué estamos atacando, ¿no? ¿Qué estamos auditando? Vamos a decir, Sí. yo no ataco nunca, No, audito. yo lo sé, ¿no? pero yo lo sé, pero bueno. Vale, Information Gathering tiene una serie de herramientas, si las ponemos todas son muchísimas, ¿vale? Que nos va a enumerar, por ejemplo, DNS, que nos va a buscar en Internet una determinada página, un determinado dominio, quién es el propietario, qué dominios maneja ese propietario. Entonces, va a recabar información sobre una víctima determinada. Sí, lo que se llama conseguir información sobre una organización, un dominio concreto, su actividad en Internet, en qué sitios está reflejado, qué servidores dispone cara a Internet, etc. IPs, por ejemplo. IPs que serán fundamentales a la hora de utilizar otras de las herramientas que incluye. Correcto. Todo es seguir el rastro. Podríamos decir que Sí. es seguir el rastro a un dominio, una organización, una empresa, la que estemos auditando. El primer paso. Primer paso. Efectivamente. La más importante de todas, vamos a decir, la más potente de este apartado, sabemos que es el Maltego. Bueno, Maltego sí, Maltego se ha hecho súper popular. Os invito, lo podéis también descargar en versión para Windows, que existe en su página web, Maltego por sí, o la que trae incorporada aquí en esta versión de Linux. Recordemos que es una herramienta comercial. Sí. Aquí viene una, vamos a decir, una versión de test con una serie de limitaciones. Vale, sí. Para que Si la les- puedas probar y quieras ver si la adquieres o no la adquieres. Efectivamente, pero es funcional, completamente funcional. Vale, esto es en cuanto a Information Gathering. Vamos a entrar un poquito en Maltego, vamos a ver Sí, cómo para que es veamos cómo es el frame. el entorno, efectivamente. Y aquí, bueno, pues vemos que es una herramienta totalmente gráfica. Voy a salir del Del asesor, del wizard que viene, y bueno, pues simplemente podemos investigar un objetivo determinado, introducimos el dato que conocemos. Rastrear la organización, Eh. el dominio, personas incluso, cuentas de correo. O sea, es como ser James Bond, ¿verdad? Sí. Como James Bond en tu casa o en la empresa a la hora de sacar información sobre las Es, personas. es el típico ataque de conozco a un señor que se llama Antonio Ramos, quiero saberlo todo de él. Vale, pues no des ideas a la gente, ¿sabes? Pero bien, estamos. No sé si tú apareces en Maltego, creo que... Bien. Perfecto. Entonces, otro de los pasos. Yo soy auditor, llevo mi backtrack, estoy trabajando en la parte de recolección de información, etcétera. Y otra de las secciones de categorías que voy a tener que utilizar. La son- siguiente es mapeado de red, vamos a hacer un network mapping. Efectivamente, nunca vamos a. Ya hemos entrado, Nmap. vamos Sí. a decir, ya tenemos un acceso físico a la red, bien sea por Wi-Fi, bien sea por LAN, bien sea de la forma que sea, DSL, la que queramos, y entonces, bueno, pues tenemos que determinar qué tenemos en esa red, qué máquinas hay conectadas, qué servicios tienen abiertos, pues yo qué sé, qué puertos, qué en UDP, en TCP, Sí, detección qué de sistemas sistemas operativos, operativos, etcétera. qué versiones de Apache, etcétera, etcétera, o de Internet Information Server está Y por corriendo. supuesto, entiendo que en Port Scanning traerá Nmap, que por excelencia es el Por mejor. su- por supuesto. Bueno, o sea, ya lo traen integrado. Además, trae, por supuesto, ya trae no su- tenemos que su hacer Nmap. apt-get install Nmap. No. Ya viene. Y además con ZenMap, ¿no? ZenMap bueno, es el entorno gráfico, vamos a decir, para manejar Nmap sin tener que hacerlo desde consola. Vale. ¿Vale? Entre ellas, pues tiene otra muy conocida, que es la P0F, la POF, ¿no? Que es la más conocida de fingerprinting, Efectivamente. para sí. determinar qué sistema está corriendo detrás de la máquina. ¿Qué sistema operativo en base de las huellas digitales que se encuentran dentro de los paquetes TCP Correcto. que se intercambian en el Port Scanning, ¿no? Del protocolo. Basado en detectar esas características especiales de cada fabricante que le da, ya Correcto. sea un Unix, un Linux, un Windows, a su manera de generar la pila TCP. Correcto, entonces sabemos contra qué nos enfrentamos de esa manera, ¿no? Bien, bueno, aparte aquí tenemos otras muchísimas herramientas, por scanning, service fingerprinting, para ver, por ejemplo, esta es muy útil para ver si es un servidor Apache o es un servidor HTTP, pues qué versión de servidor Apache, qué versión de Sí, HTTP. se basa en lo mismo, en Lo esos mismo. sabores especiales que cada fabricante implementa. O el ¿sabes? propio Base. banner del O servicio. el propio banner, Sí, efectivamente. efectivamente. De VPN, pues exactamente lo mismo, para escanear si hay servicios VPN activados, like scan, por ejemplo, etcétera, etcétera. Siguiente Después paso. saltaríamos Vulnerability Identification. Vale, tercer Identificar paso. vulnerabilidad. Estamos dentro de la red. Ya sabemos más o menos a qué servicios nos enfrentamos.
ya sabemos qué puertos están abiertos, qué servicios pueden estar corriendo en la máquina. Bueno, ahora tenemos que ver si encontramos la puerta trasera para poder entrar. No, si alguno de estos servicios o la parte que estamos, sí, servicios que estamos auditando que están corriendo en servidores, presentan algunas vulnerabilidades documentadas en bases oficiales, ¿sabes? Y utilizaremos este tipo de herramientas para verlo, efectivamente. Mira, y aparece OpenBash. Efectivamente, que es como si dijéramos Nessus. Nessus. Pongamos que es el sabor de Nessus, entre comillas, que vamos a utilizar dentro de Backtrack, ya viene incluido, etcétera. Para todos los que hayáis utilizado Nessus, hablamos de OpenBash, de Nessus, como podríamos hablar de Retina, de Langar, de todos los escaneadores de vulnerabilidades para buscar fisuras en estos servidores y servicios que hemos detectado con herramientas que antes hemos utilizado. Correcto. Muy bien. O, por ejemplo, sabores, por ejemplo, como Cisco. Vamos a ver qué vulnerabilidades tienen los dispositivos de Cisco. Un análisis de Samba, de la implementación de Samba. Fusers también. Efectivamente, de SNMP, del protocolo SNMP, para hacer enumeración de dispositivos, de puertos, de VLANs, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hemos acabado con el análisis de vulnerabilidades. Sí. También podemos hacer un análisis de aplicación web, si realmente lo que estamos intentando auditar es una aplicación web, es lo que hay detrás, vamos a decir, una base de datos detrás de MySQL, Microsoft SQL que Server. En verdad lo que nos está trayendo son ataques, ¿no? Probando ataques estándar, contenidos en base de datos, pues contra servidores MySQL, SQL, Oracle, lo que son las típicas inyecciones que siempre habrá que probar en estos servicios que corren. Muy bien, muy bien. Tenemos también para web frontend, también el Paros Proxy para crearnos nuestro propio paro, un servidor FTP para activar nuestro propio servidor FTP para descargar cosas en la máquina víctima, etcétera, etcétera. Sí, el Web Scarab, que son versiones de... Bueno, la verdad que conviene utilizarlo, tipo Acunetics o, ¿sabes? Escaneadores de vulnerabilidades en el código fuente o en la aplicación web que está trabajando en ese servidor web. Correcto. En la aplicación web. O, por ejemplo, descargarnos toda la aplicación web que esté disponible. Clonarla, efectivamente. Después un análisis del código, la programación que podemos ver, exacto, cómo está estructurado el sitio web. Efectivamente. ¿Qué es eso de...? Luego esta es mi preferida. Claro, para ti. Sí, el hombre antena como tú, que es todo orientado a 82.11, ¿no? Que es Wi-Fi, básicamente, aunque también incluye algo de Bluetooth y algo de RFID, que va mejorando con el tiempo, cada vez hay más herramientas, pero las que me gustan a mí son las de Wi-Fi. Efectivamente. Aquí tenemos, por supuesto, toda la suite de AirCrack. Sí, que la podemos ver aquí, efectivamente. También tenemos incluido el famoso Aeroscript. Sí, que es la automatización de... para los televidentes, efectivamente. Es la automatización del crack para ir haciendo de una manera siguiente la auditoría. O sea, una commodity. Exacto. Exacto. Tenemos también paquetes como de los conocidos aquí, WebBuster también, que es un craqueador de web. El WiSpy, que estuvimos viendo también en las prácticas, también lo tenemos disponible en Linux. Tiene su propia herramienta Linux. El Wi-Fi-Zoo, también muy conocido. ¿El Wi-Fi-Zoo? ¿Qué es lo que hacía? Que no, este es bastante bueno. Este es un capturador de cookies, de sesiones abiertas de, pues, yo qué sé, de Gmail, de Facebook, etcétera, de Hotmail, etcétera. Vamos, como hace unos años el Hamster. Por ejemplo, Hamster y Ferret, exacto, y Ferret. Que era el conjunto. Bueno, pues hay un montón de aplicaciones, como ves aquí en Wi-Fi, el Kismet, por supuesto, que es uno que no puede faltar, Kaupati para el ataque Kaupati, para el handshake, WPA, ataque mediante diccionarios a ese handshake que hemos tomado en un fichero .pcap. Correcto. Al cual le sometemos un ataque de diccionario con una serie de parámetros, etcétera. O sea, ya viene todo integrado. Viene todo integrado, incluso ya viene con soporte CUDA también. O sea, ya viene con una integración de soporte CUDA para aceleración en ataques de ese tipo. Tanto en John the Ripper, por ejemplo, en ataques de diccionario, etcétera, etcétera, pues podemos utilizar aceleración gráfica de GPU. Vale. Siguiente, penetración. Bueno, pues ya estamos dentro, ya hemos visto qué vulnerabilidades existen. Es el momento de explotarlas para conseguir acceso.
que es el siguiente menú, Que no penetración. nos puede faltar la super herramienta que un día hablaremos a fondo, Metasploit Framework, ¿no? Estoy Aquí seguro está, que está. efectivamente, en las versiones 2 y en la versión 3. Vale. El proyecto, además de las herramientas que estáis viendo, que son bastantes, o sea, no solo Metasploit Framework daría para estudiar meses sobre él, ¿sabes? Pero sí es utilizado en este momento ya para lanzar ataques, realmente, penetración a estos servicios que hemos ido explorando con las otras herramientas, etcétera. Correcto. O sea, es una especie de ametralladora de herramientas ya para intentar penetrar, ¿sabes? En los Muchísimas. servicios. Fíjate Pues sí. que, por ejemplo, tiene la conocida ExploitDB, que es la base de datos más común, más conocida de exploits que hay en Internet, que me Y permite... viene incorporada en este... Joder, Sí, sí, además me permite descargarlo directamente. Yo quiero descargar todos los exploits actuales. Bueno, pues me permite, ya tiene una forma de conexión a Internet, configurado un script que me va a descargar pues todos los exploits que han salido hasta hoy. Joder, pero esta opción es buenísima, ¿sabes? Sí, me parece. Y luego una herramienta desarrollada también por el equipo de Backtrack 4, que es FastTrack. FastTrack es una herramienta GUI. Ah, sí, que es como, efectivamente, ábrela un momentín para que la podamos ver. Sí, que es una comodidad vía web, ¿no? De alguna Exacto. manera, para ya realizar una serie de operaciones, efectivamente, que ya vienen como en Python, que tú vas dándole parámetros y vas interactuando con el entorno web y pudiendo analizar o lanzar exploits. ¿Qué otras cosas? Actualizar el sistema, por ejemplo. Yo quiero decir, oye, yo quiero actualizar Aircrack a la última SVN, a la última versión. Lo hace FastTrack, por ejemplo. O tú me estabas hablando de Metasploit, por ejemplo. Vale, yo puedo actualizar desde aquí la base de datos de Metasploit. Vale, eso no lo había visto. Sí, tenemos... Bueno, trae todas las SQL injections. Y hay uno muy conocido, aquí tenemos el FastTrack Updates, que te comentaba, que es todas las actualizaciones de sus herramientas, para actualizar el Metasploit, el crack, etcétera, etcétera. Y también tenemos, por ejemplo, el Autopound, que es uno de los ataques más conocidos actualmente, tanto en Wi-Fi como en redes cableadas, ¿no? Que es decir, bueno, en un solo producto, en un solo paso, voy a configurar mediante scripts Metasploit de tal manera que haga un escaneo de la red, identifique los objetivos, los ordenadores que están encendidos, routers, etcétera, etcétera, escanea los servicios de cada uno de ellos y lanza los exploits correspondientes. Y lanza los exploits. Mira, nos quedan solo un Vale. minuto exactamente. La verdad que os invito a que descarguéis Backtrack y utilicéis FastTrack, pero sí me gustaría, llega un momento, no nos va a dar, por el tiempo, no nos va a dar tiempo a ver herramientas de análisis forénsico que incorpora, etcétera, pero tú imagínate, yo como administrador de seguridad, persona que trabajo en esto, o que me contratan para hacer auditoría de seguridad, si yo quiero hacerme con la versión de Backtrack, sería buscarlo en Google, pero para que vayamos directo, es decir, cómo obtengo y me quedo mi DVD o mi máquina virtual de Backtrack para trabajar en este campo. Vale. Tenemos que visitar la página oficial, muy bien, de Backtrack. Es www.backtrack-linux.org. Y aquí tiene la sección de Downloads. De descargas, efectivamente. Y aquí tenemos la última, que es la Backtrack 4 R2. Joder, ya está la Release 2. Efectivamente. Cada vez va más deprisa, ¿eh? Y tienes la opción de bajarte o la ISO, ¿no? Correcto. O incluso una máquina virtual para poderla utilizar con VMware, que es donde tú estás ahora ejecutando Backtrack. Exacto, yo hay veces que prefiero ejecutarlo en máquina virtual y otras veces pues simplemente quiero un entorno limpio y entonces simplemente introduzco el DVD, arranco desde ahí y tengo Y un haces tu entorno trabajo, limpio. totalmente. No dejo huella, no grabo información, simplemente estoy trabajando en memoria. Muy bien. Pues con esto vamos a dar por concluida la sección de fábrica. Os hemos presentado la distribución de Backtrack basada en Linux. Y solo decir que os esperamos en el próximo programa de Mundo Hacker.